El Salvador, el país centroamericano más pequeño de América, se mantuvo en guerra durante más de 10 años, desde enero de 1981 hasta enero de 1992, dejando un saldo de 70.000 personas muertas y una gran cantidad de heridos. En esta guerra participaron numerosos dominicanos al lado de las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La indignación que por muchos años mantenía el pueblo salvadoreño por los atropellos de las autoridades que masacraban a la población se incrementó el 24 de marzo de 1980 con el asesinato del obispo de El Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, quien denunciaba todos los atropellos cometidos por los cuerpos armados y los grupos paramilitares contra la población. Este y otros asesinatos unificaron las diversas fuerzas que luchaban contra el régimen militar que gobernaba y crearon el día 10 de octubre de 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El FMLN, es decir, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no fue el resultado de la fusión de 5 grupos de izquierda revolucionarios que se fundaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con ese nombre, este frente honraba a otra víctima del régimen salvadoreño, Agustín Farabundo Martí, dirigente del Partido Comunista, quien fue abatido en febrero de 1932. El general Farabundo Martí fue un hombre que enfrentó las tropas de intervención norteamericana en El Salvador para la década del 30, del 40. Y había sido el fundador del Partido Comunista en esos momentos. Era abogado, era un hombre de buena formación intelectual y era un referente. La represión del gobierno contra el pueblo salvadoreño inició desde que El Salvador logró su independencia en 1821, ya que desde entonces fue gobernado por una minoría rica que se apoderó de las tierras comunales y conformó una economía sustentada en las grandes haciendas cafetaleras. Para 1980 habían sido asesinadas miles de personas, muchas de ellas vinculadas a organizaciones populares y religiosas. También murieron a manos de los militares miles de personas que no participaban en la lucha contra el régimen. En medio de tanta represión, el 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó la ofensiva final, una acción militar, política y de masas encaminada a tomar el poder. La acción no logró derrocar el régimen y le abrió paso a la guerra. La guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, bueno, pues allí en los cerros de Guazapa, que es el volcán que está cerca de San Salvador, y en todos los frentes de lo que fue el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hubo dominicanos. El volumen, hubo momentos en que habían cientos. Muchos militantes del Partido Comunista Dominicano, del PSD, lucharon en la revolución, ganaron rangos militares importantes en la insurrección salvadoreña. A partir de 1983, las organizaciones políticas dominicanas comenzaron a enviar combatientes voluntarios para participar en la guerra al lado del FMLN. Esos dominicanos que decidieron ir a la guerra de El Salvador lo hicieron porque estaban decididos a apoyar los revolucionarios de esa nación que buscaban poner fin a la opresión del régimen militar que gobernaba con el apoyo de los Estados Unidos. Muertos cayeron en combate, hay 6 u 8 camaradas que murieron en combates, en lo que está el capitán Ramón Luna Cornelio, eso se puede mencionar, murió en combate. El capitán Pedro García se llamaba Ramón Luna Cornelio, su nombre de guerra Pedro García. Está Roberto Santana Sánchez, que era un suboficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de la Marina, de la Fuerza Aérea Dominicana, que se fue a militar en el Partido Comunista Dominicano y tomó la decisión pidió que lo enviaran al Salvador como internacionalista.
Pedro Comprés, también otro joven dominicano que cayó allí en los cerros de Guazapa y en otras partes. El doctor Bienvenido Mejía Sánchez, médico, cardiólogo, poeta, escritor, un ser humano extraordinario. También cayó en combates en El Salvador, y otros. Para la dirigencia del Partido Comunista Dominicano era una tarea difícil cuando tenían que informar sobre la muerte de uno de sus militantes en la guerra del Salvador, porque en la mayoría de los casos los parientes de esos combatientes desconocían qué hacían ellos fuera del país. Una de las cosas más terribles es dar la información de la pérdida, de la caída en combate, o de que la caída en combate de un compañero, un camarada, que en muchos casos habían leyendas en la familia de que estaba estudiando, que estaba en la Unión Soviética, o que estaba en Cuba, o que estaba haciendo, en el caso de los médicos, que estaba haciendo una especialidad en tal sitio, y tú luego tener que ir a dar la información a la familia de que ese ser humano, médico o soldado, murió en combate. A quien iba a dar la información le tocaba sufrir con esa familia, que en ocasiones reaccionaba airada e incrédula de que su pariente estuviera en una guerra, ya que los combatientes no le comunicaban nada a los suyos. En muchos casos había que buscar la carta, la información que dejaba la familia, fotos que se mandaban, cosas que... documentos que dejaban para una hija o para un hijo o para mamá o para papá, y también el señalamiento de que se le entendiera su decisión, que se fuera comprensivo, y lo más importante, que se entendiera que todo eso se hacía con una vocación humanística, de amor. Fueron muchos los que regresaron ilesos de esos combates, como es el caso del entonces dirigente del Partido Comunista Dominicano, Braulio Torres. Braulio Torres fue de los que coordinó muchos de esos viajes de combatientes a El Salvador. La dirigencia de la izquierda dominicana valoraba y evaluaba la solicitud que hacían sus militantes interesados en ir a la guerra de El Salvador. Los orientaban sobre el peligro y el riesgo de asistir a un conflicto de esa naturaleza, y al momento de hacer la evaluación del personal, tomaban en cuenta una serie de criterios. Tiene que ser una gente que tenga un historial de militancia transparente, una vida digna, una vida decorosa, un compromiso ético, porque no es un juego, no es un juego, la mayoría se le pedía, como de rigor, que dejaran una carta por escrito, firmada, donde expresaba a su familia y al país que su decisión fue una decisión voluntaria, no era una imposición, una decisión personal que asumía la causa del internacionalismo revolucionario de ir a luchar a otros pueblos de una manera absolutamente voluntaria, a cambio de nada. Quienes se decidían a ir a la guerra de El Salvador desde República Dominicana tenían que hacer el viaje a través de otros países que tienen frontera con El Salvador, por el riesgo que se tomaba si se pretendía llegar por los aeropuertos. La presencia de dominicanos en la guerra de El Salvador fue motivada por las buenas relaciones que mantenían los dirigentes de izquierda de ambas naciones. Había relaciones, todavía existen relaciones, me honro en tener... No lo niego, me honro en tener relaciones con los camaradas del FMLN. En esa época el comandante general el jefe político militar era el Charfil Jorge Hamdal, que era el secretario general de lo que fue la unificación de todos los grupos de la izquierda revolucionaria salvadoreña en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y teníamos relaciones. Con la ayuda de militantes de izquierda de varios países, el FMLN conformó su ejército guerrillero que ganó terreno y creó una retaguardia que resistió las ofensivas de la Fuerza Armada salvadoreña,
que en ese tiempo contaba con la ayuda de Estados Unidos, que durante décadas logró sostener al gobierno militar. En El Salvador se libró una de las guerras más... una situación que cae en lo leyenda, como ese pueblo pequeñito pudo enfrentar a los batallones Atlonal, Atlacal y otros batallones entrenados por el Imperio norteamericano con una capacidad de fuego muy alta frente a lo que era la capacidad de fuego del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el volumen de combatientes. No obstante eso, las fuerzas revolucionarias del FMLN llegaron a derrotar varias veces al ejército, pero no podían derrotar al poder imperial norteamericano y a los fondos del Pentágono. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. La entrega y la dedicación de los militantes dominicanos que acudieron a la guerra del Salvador ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por la dirigencia del FMLN. Se reconoce el valor y el patriotismo de cientos de dominicanos que voluntariamente, a cambio de nada, bueno, sí, a cambio de ver a estos pueblos aplastados y humillados de América, víctimas de las tiranías más crueles y sanguinarias, ¿no? Pues liberarse de la misma. El psiquiatra Secundino Palacios era miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Dominicano en las décadas de los 80 y 90 y ha estado en contacto con muchos de los dominicanos que se unieron a la lucha de otros países de América, pero él no ha participado en ninguna de esas acciones militares. Yo soy médico. Y si como médico tuviese que requiriera mi servicio en cualquier parte del mundo, no tendría ninguna objeción a hacerlo. Pero iría como en el rol que me corresponde, ¿no? El elevado número de dominicanos que se sumó a la guerra del Salvador lo hizo durante los 10 años que duró esa ofensiva militar, que concluyó con un acuerdo de paz firmado el 16 de enero de 1992, que puso fin a la guerra y a la dictadura militar que durante 60 años masacró a los salvadoreños. Con ese convenio se inició un proceso de democratización y de incorporación a la vida civil del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Finalizada la guerra, la mayoría de los dominicanos que participaron en los combates regresaron a su país. Algunos se han quedado, se hace familia. Cuando la familia que tú dejas aquí, cuando llega está deshecha, porque a veces tú vas por un periodo o tú vas con la idea de que vas a estar 2 años y las circunstancias se complican o el combatiente no quiere salir, aún habiendo cumplido con el tiempo establecido en el frente que se había acordado. Hubo otros casos de jóvenes dominicanos que conocieron algunas jóvenes combatientes en la guerra y al finalizar los combates decidieron casarse y quedarse por allá. Muchos de esos militantes se han quedado allá haciendo papel de asesores, pero ya en áreas civiles, no en áreas militares. Pero incluso son salvadoreños. El movimiento revolucionario dominicano, con su compromiso internacionalista, ha sido una historia hermosa de solidaridad, de sacrificio, de disposición, de entrega. Este es un pueblo de hombres y mujeres inclaudicables y eso lo deben tener presente siempre, por muy difícil que parezca el momento, o lo puedan parecer los momentos, pero este es un pueblo de hombres y mujeres enorme, valiente y de una determinación de lucha espartano. Hoy el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se encuentra en el poder y uno de sus principales dirigentes, Salvador Sánchez Serén, es el actual presidente de la República, desde la cual trabajan para echar hacia adelante su programa de reformas y transformaciones de la sociedad salvadoreña. El Salvador desborda
las cúspides del mundo, y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas vagabundo, y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas vagabundo, y colosal se eleva y borda con 1000 estrellas vagabundo, y colosal se eleva y borda.